Bueno, realmente estamos muy orgullosos de la compañía de ustedes y tenemos un compromiso grande con este curso porque es nuestra misión. Una de las misiones de la institución de SICOR y de todo su equipo científico es producir conocimiento. Ha sido pues la razón de que se haya creado esta institución asistencial de investigación y tratar de resolver los problemas muy concretos de los pacientes cardiovasculares, especialmente el tema de la hipertensión arterial y nuestra obligación, una vez que se ha logrado aportar un conocimiento nuevo, es compartirlo con la comunidad médica. Todo esto con el propósito de que se beneficien más pacientes. El doctor Dagnóvar Aristizábal, yo pienso que ahorita lo dejamos a él que se presente y que ustedes oigan de su propia voz cómo se apasionó por este tema. Él se dejó atrapar desde muy temprano por la fascinación de indagar por qué se produce la hipertensión arterial, eso de que como que el 90% de los pacientes hipertensos no se sabe la causa, ¿qué es esa vaina? Entonces es un reto grande para un investigador y que ese conocimiento va a permitir manejar apropiadamente a las personas que padecen de este problema. Él viene liderando desde esa época, son un montón de tiempo, varios grupos de investigación que han logrado publicar estos resultados en revistas nacionales, pero cada vez más en revistas internacionales de prestigio mundial, de un impacto importante. Recientemente se publicó algo que estamos seguros de que va a revolucionar la perspectiva de acercamiento del paciente hipertenso. Entonces, esto es una obligación de la institución y de cada uno de los investigadores de compartir esos conocimientos. Anteriormente, SICOR, haciendo caso a esta misión, realizaba actividades formativas presenciales. Se hacían simposios, talleres, se invitaban a la institución médicos, cardiólogos, internistas, nefrólogos de todo el país para formarlos en lo que se venía trabajando en la institución, pero la pandemia obligó a suspenderlas. De todas formas, esta pandemia nos dejó algo bueno y fue que nos enseñó mucho de estrategias eficientes para compartir conocimientos. Y así pues hemos venido analizando cuáles eran las mejores posibilidades y eso nos llevó a organizar este curso que se inicia hoy. Pensamos de que todavía no tenemos el formato mejor y que a medida que ustedes nos vayan dando pautas, vamos a mejorar. Esperamos que se hagan aportes útiles para el manejo del día a día de los pacientes, que esto sea muy práctico, que les permita a ustedes poder tomar decisiones con sus pacientes y esto porque aquí estamos con una audiencia extraordinaria, donde hay estudiantes, donde hay médicos generales, donde hay internistas, cardiólogos, nefrólogos, enfermeras y otras personas de diferentes áreas. Hay la posibilidad de que compartamos conocimientos, otras visiones, y esto nos va a motivar a lo mejor para encontrar preguntas de investigación. Por supuesto, estamos listos a recibir observaciones para ir mejorando en cada encuentro y buscar estrategias adicionales para lograr los objetivos. En el encuentro de hoy, Dagnóvar les va a presentar un panorama sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial que estoy seguro que va a sorprender a muchos. Estos conceptos que se van a discutir hoy son claves para poder entender el enfoque luego en el diagnóstico del paciente hipertenso y escoger el tratamiento más apropiado y hacer seguimiento y resolver las cosas concretas con los pacientes que sufren de presión arterial elevada. Por favor, mientras vamos trabajando y mientras el doctor Dagnóvar les va contando detalles, vayan anotando o escriban en el chat preguntas que ustedes tengan para que después de la presentación de Dagnóvar podamos hacer preguntas, aportes de ustedes, hacer discusión. Bueno, yo creo que con esto ha sido suficiente, ya ha empezado a llegar más gente. No perdamos más tiempo. Dagnóvar, adelante y tienes el reto de sacudirnos, hermanito. Muchas gracias, Carlos. De verdad que estoy muy contento. Agradezco mucho tu introducción que ha sido muy suficiente para presentarnos el panorama, cómo vamos a abordar esta tarea. Creo que lo más importante es decirles que me siento muy orgulloso y complacido de poderles presentar este momento y empezar este curso
el cual tiene varios principios que vamos a buscar llevar a cabo a lo largo de las 6 sesiones que vamos a hacer. Primero es que vamos a procurar que sea más aplicado que informativo. Dicho de otra manera, el mayor interés es brindarles conocimiento útil que puedan utilizar en su práctica clínica, en la valoración de sus pacientes y en la mejor, digamos, conducta con quien tiene presión arterial alta. Lo segundo, vamos a hacerlo en una forma, digamos, rápida, una charla de unos 40 minutos y un espacio de discusión para que interactuemos con relación a alguna otra cosa adicional que se me haya pasado o que consideren que es necesario ampliar o discutir en más detalle. En cuanto pueda, vamos a hacer ejemplos para que podamos sobre bases, digamos, prácticas, discutir los temas con algunos truquitos que son importantes conocer. Espero desde hoy mismo con la fisiología y la fisiopatología de la hipertensión empezarles a mostrar algunos de esos truquitos y con herramientas que sean útiles para su evaluación de los pacientes. Hemos pedido que se inscriban básicamente porque es nuestro interés poderles enviar las diapositivas de las charlas que se den cada una de las sesiones. Y espero también 1 o 2 artículos que sean ilustrativos del tema que acabamos de tratar. Me parece que es mejor hacerlo después para que refuercen los conceptos de lo que vamos conversando. Tuve la duda de si mejor antes o después, pero finalmente opté porque fuera el resumen de la charla, de las diapositivas, con un artículo que amplía algunos conceptos. Por último, también para quienes se inscribieron, vamos a compartirles en nuestro último libro, que Carlos lo está mostrando allí, que aquí se los puedo mostrar también en la diapositiva, que es Alteraciones de la regulación de la presión arterial, evaluación hemodinámica, implicaciones clínicas. Es un manual de, digamos, de valoración clínica de todos los espectros de la presión arterial, no solo de la hipertensión, sino de otras condiciones que espero sea de mucho valor y muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, pero para aquellos que no lo tienen se los haremos llegar en formato digital y lo puedan utilizar. Bien, entrando en materia de nuestro tema de hoy, lo primero es, para poder saber de hipertensión, hay que saber de la presión, que es el tema sobre el cual estamos trabajando. Y para saber de la presión hay que tener claras algunas definiciones. Quiero empezar por una primera que es llamativamente frecuente y es si se dice presión arterial o tensión arterial. Esta es una discusión que es más física que clínica. Sin embargo, es importante tenerla clara. Hay un artículo clásico de Magder que se llama El significado de la presión arterial, que publicó en el 2018 y ha sido altamente referenciado porque hace un análisis supremamente interesante de lo que significa la presión arterial como tal. En ese artículo, Magder escribe que la presión es una fuerza distribuida sobre una superficie y como tal es lo mismo que tensión. Sin embargo, se usa presión en vez de tensión porque la tensión ocurre en una sola dirección, mientras que la presión se utiliza en superficies curvas de los vasos y tiene como unidades la área seccional. Entonces, cuando yo estoy hablando de poner tensión sobre algo, un escritorio, haciendo fuerza con mi mano, estoy hablando de tensión sobre esa superficie. Pero cuando se trata de vasos sanguíneos, la presión que se da sobre las paredes se utiliza el término presión más que tensión. Y esa es una explicación que quería darles porque con alguna frecuencia se usan en forma intercambiada los términos. Bien, dicho eso, entonces la presión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias. Al pasar por ellas, esa fuerza depende obviamente del impulso cardíaco, de la fuerza de contracción, pero también de otras condiciones. Varía debido a la intermitencia de la contracción cardíaca, pero también por las propiedades elásticas que tienen las arterias, sobre todo grandes como la aorta, y de la resistencia periférica. Igualmente depende del volumen circulante. Si yo tengo claro eso, empiezo a tener muchas cosas claras de qué depende la presión de un individuo y por qué se sube, por ejemplo.
Ahora vamos a ampliar algo del tema, pero en principio hay que tener presente que la presión arterial es el resultado del volumen de flujo circulante por el sistema arterial y de la resistencia que este sistema opone al flujo. Vamos a ampliar un poco eso, pero como definición de base se las quiero dejar allí para que lo recuerden. Obviamente estos son principios de la fisiología que muchos de ustedes recuerdan, pero mi tarea en esta primera instancia es mantener estos temas al día para poderlos utilizar después claramente. Si lo miramos desde el punto de vista del sistema arterial, nos damos cuenta que la sangre fluye en forma continua por el sistema arterial, a la vez que se está generando una onda sobre la pared, que es la onda de pulso, que es lo que palpamos periféricamente como el pulso arterial. Sin embargo, noten que el flujo arterial es continuo. Y ese tema es un punto central de esta discusión, porque cuando miramos la forma del pulso arterial que esta curva está describiendo, la morfología, cuando yo coloco un sensor aquí en la arteria radial o en la carótida, en alguna parte, voy a obtener inmediatamente una curva como esta. Esta curva tiene dos partes. Una primera que es el pico mayor hasta el punto donde cierra la válvula aórtica, que es la porción sistólica de la curva, y posteriormente la porción diastólica, que es más larga. Esto es más o menos un tercio, estos son 2/3 de la duración total del ciclo cardíaco entre sístole y diástole. Y ese aspecto es importante, al igual que la morfología en la onda de pulso. Si lo miro en esta gráfica donde tengo en la parte de arriba un electrocardiograma y abajo la onda de pulso, me voy a dar cuenta que esa onda de pulso tiene un pico máximo que corresponde a la presión sistólica y un valor de línea de base que corresponde a la presión diastólica. Entre los dos está la diferencia que se llama la presión de pulso. Y esta presión de pulso es el tercer parámetro que vamos a empezar a utilizar en forma frecuente cuando hablemos de hipertensión. Usamos las dos presiones sistólicas, pero también el tercer valor, que es la presión de pulso, y un cuarto valor que se llama la presión arterial media. La presión media no es la suma de 120/80 dividido 2, es mucho la diferencia. La presión arterial media, como he mencionado, la sístole es más corta que la diástole, se acerca más al valor diastólico de la presión arterial y se obtiene muy fácilmente como la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. Entonces ahí ya tenemos 4 presiones, 2 obtenidas, la sistólica y la diastólica, y 2 calculadas, la presión de pulso y la presión arterial media. Necesitamos dominar con suficiencia esas 4 presiones para poder entender digamos, las situaciones clínicas que se nos van a dar en un paciente hipertenso que más adelante miraremos en forma detallada. La presión arterial media puede ser engañosa porque una persona puede tener la misma presión media bajo condiciones circulatorias muy distintas. Aquí muestro un ejemplo de una persona que tiene 128/80 con una presión arterial media de 95. Pero igualmente una persona que tiene 160/62 tiene una presión media de 95. Fíjense que tiene 2 escenarios de presión arterial sistodiastólica completamente distintos. Entonces, a pesar de la misma presión media, en el primer caso la presión de pulso es de 48, en el segundo es de 98, el doble. Y eso representa circulatoriamente condiciones muy diferentes. Y por eso es necesario saber de las distintas clases de presión que estamos hablando acá y conocerlas en la discusión de la hipertensión. Y van a ver a lo largo de nuestras distintas instancias del curso que todo el tiempo vamos a estar hablando de la presión sistodiastólica, cómo está la media, cómo está la presión de pulso, y con ese tipo de análisis es que vamos a descifrar el estado clínico de un paciente. Entonces, en la primera parte lo que he dicho es que en esencia la presión arterial se calcula a través del valor del gasto cardíaco y de la resistencia vascular de una persona. Y por esa misma definición, si yo quiero saber cuál es la resistencia vascular, va a ser la división entre la presión arterial y el gasto cardíaco. Y mayoritariamente se ha considerado que la presión arterial alta depende de un aumento en la resistencia vascular, y vamos a ver que no siempre es así. Básicamente esto es porque ha sido la forma más sencilla de entenderlo, que se ha transmitido a lo largo del tiempo, pero necesitamos mejorar esa
esa identificación. Cuando miramos qué pasa en las arterias periféricas de una persona, nos damos cuenta de una cosa que es supremamente interesante, y es que el pulso arterial va cambiando a medida que nos alejamos del corazón. En este sitio, exactamente en la raíz aórtica, está la morfología del pulso arterial. Pero a medida que nos vamos alejando hacia la arteria braquial, hacia la arteria radial, ese pulso se va amplificando. Y esa amplificación se debe básicamente a las propiedades del sistema arterial y a la velocidad de la onda de pulso. Y es importante saberlo porque eso es lo que explica por qué la presión arterial toma de los miembros inferiores puede ser hasta 40 o 60 milímetros de mercurio más alta que la tomada a nivel central. Y lo mismo en la arteria radial o braquial. Hay unas diferencias de hasta 20 o 30 milímetros de mercurio con la presión central. Y hoy en día se habla mucho de esas diferencias. Seguramente ustedes lo han leído en la literatura del tema donde se conversa mucho de cuál es la presión periférica y cuál es la presión central y cómo debemos conocer más de la presión central. De eso hablaremos en otro momento, pero se los quiero mostrar desde la simple muestra de la amplificación que hay en la presión periférica. Desde el punto de vista de lo que he dicho, creo que hay una pregunta que me gustaría que se hicieran. Es si el flujo desde el corazón es intermitente, es decir, solamente ocurre en sístole, que hay flujo hacia las arterias, ¿por qué el flujo arterial es continuo? Y esa es una pregunta que surgió en el siglo XIX. Y varios investigadores de la fisiología cardiovascular se lo preguntaron en forma recurrente. ¿Cómo es eso de que el corazón solo se contraiga en sístole, pero todo el tiempo el flujo es continuo? Y les voy a mostrar un ejemplo de eso, cómo se da ese fenómeno en una simulación. Este es un sistema arterial simulado, donde se contrae la bomba, hay flujo solo en sístole. Pero eso no es lo que pasa en el sistema arterial. En el sistema arterial hay flujo todo el tiempo. Entonces, ¿cómo pasa que haya flujo todo el tiempo? Porque además de flujo que sale del corazón, la aorta que se estira guarda parte de ese flujo en sístole. Y cuando viene la diástole se contrae otra vez y lo empuja hacia la periferia. Entonces, si bien solamente el corazón empuja sangre en sístole, las arterias hacen como de segunda bomba. Y ustedes pueden ver que hay un flujo permanente que es la presión media del sistema. Y eso está explicado por la función elástica de la aorta. Cuando esa función elástica de la aorta se va afectando, esto se compromete. Dicho de otra manera, hay una especie de dos bombas, una bomba mayor que es la bomba cardíaca, una bomba siguiente que es la aorta, que hace que el flujo en diástole se mantenga. Y esa es la explicación de por qué hay flujo continuo en el sistema arterial. Y ese flujo continuo se refleja en una presión media continua. Dicho de otra manera, cuando les mostré esta ecuación de que presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular, realmente lo que estoy diciendo es que la presión arterial media del sistema arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular. La media es muy importante y vamos a ver ejercicios de análisis posteriormente donde la presión arterial media la necesitamos para entender la hipertensión de un paciente. Entonces, de la misma forma, como ya lo mencioné, si yo utilizo la presión arterial media y la divido por el gasto cardíaco, voy a obtener la resistencia vascular sistémica de un paciente. Y esa es la manera como clásicamente se define estas características hemodinámicas. Dicho así, hasta aquí lo que llevamos es que en los valores de presión arterial de un individuo hay 4 presiones y hay determinantes de la presión arterial media y de la presión de pulso, que son las dos nuevas que estamos hablando. Entonces, la presión arterial media, que está acá más cercana a la diastólica, la determina el gasto cardíaco y la resistencia vascular. Aquí está lo que les mostré hace un instante. Pero está la otra presión, que es la presión de pulso, que está determinada por el volumen latido cardíaco más el estado de la distensibilidad del sistema arterial. Esa combinación entre cuánto volumen sale del corazón en cada latido y cómo está la elasticidad del sistema arterial es lo que define cuál es la amplitud
que hay en un momento determinado entre la presión diastólica y la presión sistólica. Entre menor sea la elasticidad, mayor es la amplitud. Y eso lo vamos a revivir de nuevo en otro momento, pero fisiológicamente es importante tenerlo presente para las discusiones posteriores. Vamos a ver un capítulo más, de nuevo a recordarlo, porque de esto se ha hablado consistentemente en muchos momentos, es cómo se regula la presión arterial, porque depende mucho de cómo esta regulación ocurre, el que los individuos empiecen a manifestar alteraciones en las cifras de presión arterial. La presión arterial media es el botón que activa los varorreflejos. Si la presión arterial media se mueve hacia arriba, inmediatamente el varorreflejo se activa. Cuando se disminuye la media, el varorreflejo se inactiva. Ese es el punto central en esta discusión y lo vamos a mostrar en un ejemplo. Entonces pueden ver acá cómo cuando en un individuo se sube la presión y aquí la agujita se va para alta, aumentan los varorreflejos intensamente, mandan un estímulo al tallo cerebral que en forma eferente activa una respuesta parasimpática cardíaca y frena el corazón. Por estímulo parasimpático reduce la frecuencia cardíaca. Pero igualmente ese varorreflejo central activa que la circulación periférica disminuya la respuesta simpática periférica y baje la presión arterial y esta vuelve a retornar a su punto normal. Ese ciclo de acción, subir presión, activar varorreflejo inhibe corazón para que baje la frecuencia cardíaca, inhibe la vasculatura para que aumente el flujo y disminuya la resistencia vascular. Es un ciclo permanente. Y vamos a ver la importancia que tiene fisiológicamente, se los mostraré en otros ejemplos, pero desde el punto de vista de lo que aquí estamos discutiendo es fundamental. Dicho así, entonces la hipertensión arterial como tal es una elevación de la presión arterial por fuera del rango fisiológico que de alguna manera está por fuera de la regulación del sistema arterial, que tiene muchos sistemas de regulación. Y por alguna razón que vamos a ver cómo se llega a ella, se perdió esa regulación y las cifras se subieron. Tiene además la implicación de generar un daño crónico de órganos blancos y de ser altamente prevalente. Promedio 30% de la población adulta es hipertensa, en algunos escenarios puede ser incluso mucho más. Quiero hablarles en forma breve de la importancia que tiene la frecuencia cardíaca en la presión arterial. Cuando miramos monitoreos de presión y otros ejercicios de análisis de la presión arterial, uno de los errores más comunes es que se analiza la presión arterial de un individuo sin analizar su frecuencia cardíaca, porque hay mucha interrelación. Recuerden que gasto cardíaco es volumen latido por frecuencia cardíaca, por ejemplo. Y voy a mostrarles otras cosas a continuación que muestran el impacto tan importante que tiene la frecuencia cardíaca sobre las cifras de presión. Varios investigadores en Europa y en Estados Unidos han clásicamente mostrado cómo entre más alta la frecuencia cardíaca de un individuo, hay mayor actividad simpática. Esto se ha hecho con varias técnicas como la microneuroradiografía y las mediciones de norepinefrina circulante. Pueden ver que las personas que tienen una frecuencia mayor o igual a 80 presentan niveles muy elevados, no solamente de actividad simpática periférica, sino de norepinefrina, tanto en presiones casuales como en un mapa. Y eso ha llevado a la conclusión por varios grupos que una persona que tenga una frecuencia cardíaca de más de 80 latidos por minuto muestra una elevación de la activación simpática. Y eso nos tiene pues que ser muy importante en los ejercicios de análisis que vamos a ver en otro momento, pero fisiológicamente lo que significa es que un hipertenso que esté en 80 latidos por minuto tiene activación simpática aumentada. Y eso es muy importante saberlo. Pero además, la frecuencia cardíaca regula la presión diastólica. Les voy a mostrar esto que es un gráfico esquemático. La flecha en este momento está indicando la presión arterial normal a 80 milímetros de diastólica con una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Cuando se vuelve taquicárdica la persona, es decir, se acorta el ciclo cardíaco, e inmediatamente la curva termina más ligero
y la presión diastólica de un individuo taquicárdico suele ser más alta, hasta 10 milímetros de mercurio más alta. Las personas hipertensas taquicárdicas generalmente son hipertensas diastólicas y es en gran parte debido a la frecuencia cardíaca que tienen más alta. Por el contrario, cuando hay bradicardia y se da más tiempo a que el ciclo cardíaco termine más bajo en la curva arterial, obviamente la presión arterial diastólica disminuye. Entonces los individuos bradicárdicos tienden a tener presiones diastólicas menores. Esa relación frecuencia cardíaca, presión diastólica es extraordinariamente importante. Y por eso les hablaba hace un momento que hay que analizar siempre la presión arterial a la luz del estado de la frecuencia cardíaca. Y vamos a ver en otros momentos cómo estos ejercicios de análisis siempre van a incluir el valor de la frecuencia cardíaca para entender las presiones de un paciente. En ese sentido, entonces, cuando un individuo está hipertenso y persiste taquicárdico, algo anda mal con los varorreflejos. Y eso lo vamos a descubrir de varias maneras, se los mostraré en otro momento también, pero quiero que en este punto que estamos hablando de mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos entendamos que para una presión arterial media elevada, la activación normal del varorreflejo devuelve la presión a un punto mejor con una frecuencia cardíaca más baja. ¿Cómo se da esa secuencia en el sistema cardiovascular? Hay que entenderlo muy bien, porque para poder descubrir por qué un paciente está hipertenso, debemos claramente delinear esa fisiología. Y les voy a mostrar un par de ejemplos que nos ilustran eso muy bien. Aquí en esta gráfica, partida por esta línea negra de la mitad, estoy mostrando la aplicación de dos agentes farmacológicos o sustancias endógenas que tienen efectos muy distintos sobre la frecuencia cardíaca que está de primera, la presión arterial que está de segunda, el gasto cardíaco que está aquí en este tercer punto y la resistencia vascular en la parte inferior. Cuando se aplica la primera sustancia, ustedes pueden ver que hay un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en el gasto, reducción en la resistencia e incremento en la presión sistólica con reducción en la presión diastólica y por ende la presión media es la misma, se mantiene. En este segundo momento se aplicó una segunda sustancia que elevó marcadamente la resistencia vascular, elevó notablemente la presión sistodiastólica, hizo una reducción en la frecuencia cardíaca y una disminución del gasto cardíaco. Entonces son mecanismos muy distintos sobre el sistema cardiovascular que podemos ver perfectamente en pacientes. ¿Cuál estoy aplicando en el primer y segundo caso? En el primer caso estoy aplicando epinefrina y en el segundo norepinefrina. Ahora, sabiendo cuáles son los efectos circulatorios de esas dos catecolaminas, lo que yo quiero saber ahora no es más que en qué orden esa activación se da. Entonces les quiero mostrar eso porque eso termina siendo muy importante para descubrir cómo están los reflejos cardiovasculares de un hipertenso, por ejemplo. Si un individuo está bajo el influjo mayoritario de la norepinefrina, entonces va a tener una resistencia vascular muy elevada. Es el primer efecto. Pero eso conduce a que su presión sistodiastólica se eleve notablemente. Segundo momento. Por ende, la respuesta refleja ese incremento en la presión sistodiastólica va a ser una disminución en la frecuencia cardíaca, tercer efecto. Y esa disminución en la frecuencia cardíaca disminuye el gasto para que la presión arterial se vuelva a normalizar. Esas secuencias fisiológicas son muy claves porque uno las puede ver en los monitoreos de presión o las puede ver en valoraciones clínicas, incluso en el consultorio. El segundo ejemplo, cuando yo aplico epinefrina, es distinto. Y obviamente el primer efecto es que la epinefrina en dosis bajas produce disminución en la resistencia vascular. Al disminuir la resistencia vascular hay un efecto sobre la frecuencia cardíaca que se eleva y eso incrementa el gasto. Recuerden que al aumentar la frecuencia aumenta el gasto y al aumentar el gasto se aumenta la presión sistólica con una presión diastólica baja. Entonces son dos efectos muy distintos en la circulación de un paciente que clínicamente los vemos. Y yo creo que eso es lo más importante que les quisiera mostrar. El fenotipo de hipertensión neurogénica, que cada vez es más común en la clínica, muestra la ejemplificación de esos dos tipos de respuesta neural. La una que es más mediada por conducción a través de las fibras nerviosas periféricas simpáticas que predomina la norepinefrina con vasoconstricción mayor y donde hay mucha hipertensión diastólica o sistodiastólica en algunos casos
Y es el ejemplo clásico de la hipertensión del estrés crónico y de la apnea del sueño. Ustedes saben que el ejemplo clásico que hoy se tiene de la hipertensión neurogénica es el paciente con apnea obstructiva del sueño, y ese es claramente un grupo de pacientes con fenotipo neurogénico con norepinefrina elevada. Por otro lado, los pacientes que tienen estimulación mayoritaria con acción epinefrínica suprarrenal tienen un balance mayor entre la acción alfa y beta 2 y tienen menor vasoconstricción periférica y más estimulación cardíaca. Hay muestras clínicas de estas maneras de ser hipertenso neurogénico temprano, por ejemplo, los hipertensos jóvenes que tienen gasto alto, que es muy clásico la descripción del paciente hipertenso joven con gasto alto, pero también, por ejemplo, los hipertensos obesos tienen esta forma neurogénica. De modo que lo que les mostré hace un momento de las secuencias fisiológicas tiene un correlato clínico supremamente visible. Y cuando uno ve pacientes con estas características, inmediatamente tiene que hacer la traslación a la fisiología correspondiente y a cuál de las dos ramas del sistema nervioso simpático se está refiriendo la manifestación de esos pacientes. En ese sentido, digamos que quiero hacer ahí una pequeña pausa y decirles que estos conceptos que son muy clásicos, hay que llevarlos a la par con los conceptos más recientes que se han descubierto sobre la fisiopatología de la hipertensión, que han sido descritos en publicaciones recientes, donde aparece toda una contextualización de los nuevos elementos que explican la hipertensión en los humanos. Les hice una pequeña síntesis acá donde básicamente me referiré puntualmente a algunos de esos elementos. Desde el punto de vista del elemento de la genética, este valor del 40 al 50% de penetración ha ido disminuyendo. Antes era del 70 y ya vamos hasta en el 40, porque se ha visto que hay otros factores, además de la influencia genética en la elevación de la presión arterial, pero en cualquier caso, la genética se expresa por respuestas renales, neurales, endocrinas, vasculares o cardíacas, y hay al menos unos 100 polimorfismos descritos en la literatura que tienen efectos pequeños sobre la presión, 1 o 2 milímetros de mercurio, pero que son importantes si un individuo, por ejemplo, reúne 5 a 10 de estos polimorfismos, puede desarrollar una forma de hipertensión esencial mediada por esa respuesta genética. Ya les hablé hace un instante de la hiperactividad simpática, las dos variantes que les he presentado. Eso ha sido una adquisición temprana de conocimiento muy importante. El control renal de excreción de sodio sigue siendo uno de los elementos importantes en la fisiopatología de la hipertensión, sobre todo en los fenotipos volumétricos, es bastante fundamental. Y otro que tiene que ver con la disfunción endotelial y la vía del óxido nítrico, que se estudió mucho en los 90 y en el 2000, sigue teniendo relevancia, sobre todo para explicar la oxidación celular y la aterogénesis a través de la respuesta alterada de óxido nítrico. Los mecanismos hormonales muy vigentes, sistema renina-angiotensina aldosterona y su efecto vasoconstrictor y volumétrico. La hipertensión del obeso se ha vuelto todo un capítulo de la fisiopatología de la hipertensión contemporánea, porque se ha visto que el adipocito tiene mucha actividad endocrina, no solamente para producir angiotensinógenos, sino para activar otros aspectos del sistema de control metabólico mediado por leptina y otras citoquinas que son importantes. Y particularmente en ese fenotipo hay un aumento en el volumen latido y en la frecuencia cardíaca muy frecuentes que llevan a que estos pacientes tengan formas neurogénicas, como acabo de hablarles, que se manifiestan con todo un componente metabólico relacionado con la respuesta insulínica, con los niveles de glucosa y con el perfil lipídico alterado que suelen tener estos pacientes. La apnea obstructiva del sueño entró a ser una de las formas secundarias clásicas mediada por respuesta neurogénica, lo mencioné hace un instante. El ácido úrico igualmente ha adquirido relevancia en la fisiopatología de la hipertensión en los últimos años, sobre todo por los efectos renales, intrarrenales que tiene, no solamente para inducir vasoconstricción renal, sino para alterar la excreción de sodio tardíamente, que es muy importante en la fisiopatología de la hipertensión hoy. La hipertensión en las personas de color básicamente se ha mantenido como claramente relacionada con la reabsorción de sodio y el fenotipo volumétrico.
la deficiencia o disminución pues, de concentración de vitamina D en sangre. También se ha encontrado importante como mecanismo asociado a la elevación de la presión arterial por los efectos que esta vitamina tiene sobre el calcio a nivel del músculo liso vascular y que necesita suplementación cuando el valor es menor de 30 nanogramos. Y por último, el estrés psicosocial, el tabaquismo, la poca actividad física, la alta ingesta de sodio, la polución y el ruido son factores ambientales muy relacionados con las cifras de presión arterial. No hablaremos de cada uno de ellos porque es un tema bastante amplio, pero siguen siendo altamente relevantes hoy en los mecanismos fisiopatológicos que explican la elevación de la presión en los humanos. Toda esta diversidad de factores ha llevado a lo que se ha llamado el concepto del mosaico. Irving Page, que fue un fisiólogo del siglo XIX muy importante, sacó este concepto del mosaico para decir que la hipertensión es una condición muy compleja donde la perfusión tisular se modifica y lleva a la aparición de presión alta por distintas razones, desde razones mediadas con la respuesta cardíaca, otras relacionadas con el volumen circulante, con el calibre arterial, con la reactividad de los vasos. Posteriormente a Page, Edward Froelich, que fue mi profesor, que se formó con Page, sacó el mosaico ampliado, donde incluyó otros factores aquí en los triangulitos en azul, incluyó otros factores relacionados con respuestas hormonales, renopresoras, hormonas diferenciales entre hombres y mujeres, condiciones asociadas, manejo del sodio, y amplió el mosaico. Muy interesante, en un artículo muy bonito que me facilitó Carlos José, pude revisar una actualización del mosaico que es del 2021 en esta publicación de Circulation Research, donde ya agregan los elementos nuevos de la fisiopatología de la hipertensión, donde están la respuesta de óxido-reducción alterada, la disfunción endotelial, la respuesta inmune alterada de los hipertensos, los mecanismos renales, la genética de la cual mencioné brevemente algo, la relacionada con el manejo del sodio, con el microbioma y con la activación simpática. Y hay como un nuevo mosaico muy interesante que acoge las nuevas observaciones que se han encontrado en la fisiopatología de la hipertensión en los humanos. Todos estos fenómenos mediados desde distintos frentes es lo que hace que de una fisiología normal como las que les ejemplifiqué al comienzo de esta presentación, el individuo transite por efectos biológicos, tanto de su genoma, de microbioma y otros factores no genéticos que inciden en la aparición de hipertensión, a una nueva fisiopatología. Y esta nueva fisiopatología ya con variaciones importantes en la respuesta endógena, lo que lleva a la condición de hipertensión establecida, de lo cual hemos tocado varios puntos. Y clínicamente, cuando yo en un paciente en la consulta por toma manual o por algún otro método, estoy evaluando la cifra de presión arterial, de alguna manera estoy llevando en esa cifra la contabilidad de todos estos efectos y donde no predomina ni lo genético ni lo ambiental, sino es una mezcla. Y esa mezcla hay que descifrarla porque si bien es una enfermedad compleja, hoy por hoy ya salimos mucho de ese factor del 90-10, del 90 donde no sabíamos, 10 donde sí sabíamos, y tenemos mucha más capacidad de aclarar cuáles de estos distintos factores están expresando. A grandes rasgos, hay tres grandes sistemas fisiopatológicos, lo que llama la tríada fisiopatológica. La hipertensión es muy importante tenerla clara y es donde, en primer lugar, el componente renal es muy importante. Aumento en la retención de sodio, alteración en la natriuresis, aumento en la liberación de renina, oxidación inducida por dimetilarginina y el aumento del tráfico nervioso aferente a nivel renal, que explica algunas de las técnicas que se usan para manejo de la hipertensión de difícil control. Pero hay otro segundo componente de la triada que es el sistema nervioso central. El aumento en el tráfico eferente del sistema nervioso con mayor vasoconstricción periférica, la retención de sodio mediada por el sistema nervioso central, la liberación de renina y activación inmune mediadas también centralmente y la alteración del tono vagal que caracteriza a los hipertensos. Y por último, el componente vascular, que igualmente es muy importante, donde está la vasoconstricción mediada por proteínas G, la reducción de la respuesta a óxido nítrico, la activación inmune, la protrombosis y la pérdida de elastina. Hay una síntesis
interesante, donde estos tres grandes determinantes fisiopatológicos se combinan para decirnos en un fenotipo qué pasa en un hipertenso. Y tenemos que hacer todo el ejercicio de identificar ese fenotipo que predomina de los tres componentes, o si es mixto, por ejemplo, en qué forma lo es. ¿Cómo identificar esas diferencias? Eso es uno de los grandes retos que ha sido, digamos, un objeto de trabajo en los últimos años de muchos investigadores, incluyendo nuestro quehacer, para buscar esas diferencias, cómo se están estructurando en un individuo hipertenso. Uno de los investigadores más importantes clásicos en esto fue Guyton. Guyton desarrolló un modelo extraordinario que fue en los años 60, 70 del siglo pasado, donde él encontró más de 160 parámetros que determinan la presión arterial de un humano, y varios de ellos los estudió con profundidad. Y el modelo de Guyton sigue siendo un modelo fantástico de entender la fisiopatología de la circulación y de la hipertensión, donde él sintetiza, aquí les muestro en forma, digamos, un poco más sencilla, cómo los sistemas de control de flujo sanguíneo, de dinámica de excreción renal, de control hormonal a nivel general o renal, o de control de aldosterona, de control de electrolitos y agua celular, o de volumen sanguíneo, de control autonómico, de flujos locales, de respuesta cardíaca, todos están puestos sobre la escena para decir qué hace que un individuo se le incremente la presión arterial. Guyton particularmente creyó que el mecanismo renal, uno de los tres que les mostré hace un instante, prevalecía sobre los demás, y que para ser hipertenso tenía que existir un problema de manejo del sodio renal, en el cual la natriuresis mediada por la presión se alteraba. Y eso llevaba a un individuo de estar normotenso a estar hipertenso por múltiples razones. Y su característica principal era un aumento en la resistencia vascular sistémica. El modelo desconoció otras formas de hipertensión que hemos encontrado más contemporáneas, pero fue y ha sido muy importante para entender la reología y la forma como los individuos transitan hacia la hipertensión mediada por respuesta renal. Y sigue siendo uno de los fenotipos importantes en este camino. Otros investigadores como Otto Frank en el siglo XIX a finales desarrolló una visión un poco más sencilla o muy sencilla de cómo el sistema arterial y cardíaco se integraban, y utilizó modelos matemáticos. Este Otto Frank, que es el del mecanismo de Frank-Starling que conocemos en fisiología, dijo, no, el sistema arterial simplifiquémoslo al máximo. Y dijo, vamos a buscar matemáticamente, él era fisiólogo, será médico, fisiólogo, pero además era físico, y pudo integrar estas dos profesiones en un conocimiento muy profundo, donde buscó entender el sistema arterial desde esa perspectiva. Aportó mucho en el conocimiento de la onda de pulso, aportó mucho en el conocimiento del sistema arterial, y para Otto Frank, el sistema arterial se resume en dos partes. Una parte que ofrece resistencia al flujo más distal, y una parte proximal muy elástica, que es la aorta y los grandes vasos. Ahora que les mostré el ejemplo del flujo simulado, recuerdan que la aorta era una bombita. Aquí está la bombita de las que le hablé hace un rato. Esa bombita se infla en sístole y se contrae en la diástole. Entonces, para él, el sistema arterial era más sencillo. Simplemente el flujo que viene desde el corazón infla la bombita, pasa a la periferia y en diástole acaba de llenar el sistema. Y desarrolló esta ecuación matemática para ejemplificarlo. Eso se ha utilizado en varios modelamientos muy interesantes, y ha sido la base en el modelamiento matemático que nosotros hemos utilizado en nuestro modelo circulatorio, el cual ha dado el origen a los fenotipos que vamos a trabajar más adelante, donde existe una impedancia proximal de la aorta, donde existe una compliance o distensibilidad arterial aquí a nivel de los grandes vasos, y existe una resistencia distal. Con estos tres componentes, que a veces se pueden llevar a dos, de compliance resistencia, uno puede modelar muy bien lo que está pasando en el sistema circulatorio de una persona. Ese modelo circulatorio, entonces, llevado a este esquema gráfico, entonces tenemos un volumen que sale del ventrículo izquierdo en sístole, que sigue hacia la periferia
dependiendo de la resistencia vascular, pero una parte de él se acomoda en la aorta proximal y en diástole migra hacia la periferia y da la razón del flujo continuo que hay en el sistema arterial. Eso es lo que nosotros publicamos en diciembre del 21. Salió nuestra publicación donde logramos probar que a través de este modelo matemático, tomando como referencia las presiones arteriales de una persona, se podían calcular esos valores hemodinámicos, tanto de volumen latido, gasto cardíaco, compliance arterial, resistencia vascular, que caracterizaban a una persona. Aquí hay un poco de todo el detalle matemático de lo que hicimos. Hay muchas ecuaciones, no voy a detenerme particularmente, sino al final para decirles que todo este análisis matemático nos lleva a concluir que hay unos valores que nos permiten saber cuál es la compliance arterial de una persona. Con eso calculamos el volumen latido. Una vez tenemos el volumen latido, calculamos el gasto cardíaco, y una vez tenemos el gasto cardíaco, recuerden que con la presión arterial media dividida el gasto cardíaco, yo sé cuál es la resistencia vascular. Y esa es la forma como se hacen los análisis hemodinámicos iniciales para entender qué está pasando en la circulación de un paciente. Un ejemplo, les voy a mostrar, esta es una buena síntesis de lo dicho hasta aquí. Cuando yo tengo una persona normal, estoy aquí en este gráfico mostrando normal 128/80 de presión arterial, está ciclando sístole, diástole, sístole, diástole, presión arterial media. Fíjense ustedes que la presión arterial media está en relación con los valores sistodiastólicos en la manera como se los ilustré ahora. Ahora, como estamos hablando de un modelo en el cual los dos componentes principales son la resistencia vascular y la distensibilidad compliance arterial, Carlos, ¿me quieres preguntar algo? Una observación de uno de nuestros Sí. asistentes. Tu batería se está agotando, Dainovar, que de pronto no te vayas a llevar una sorpresa y se te apague el equipo. Gracias, voy a verificarlo. Muchas gracias por la observación, porque sí, muy importante que no me pase ese mal momento. Un segundito, voy hablando y voy diciendo lo que estaba comentando. Entonces, en ese caso, cuando tengo ese fenómeno de tener una presión normal con una presión media, acá, como lo estoy mostrando, lo que sigue entonces es exactamente compararlo con aquel individuo que tiene una distensibilidad disminuida o una resistencia aumentada. Cuando hay resistencia aumentada, voy a tener, de un momentico yo me fijo cuánto me falta, porque si no la batería, estoy 9%. Bueno, vamos a ver si logramos, yo termino, ya voy a terminar. Y busco porque no lo encontré aquí a la mano, mi cargador. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto es cuando yo comparo con el paciente que tiene resistencia alta, fíjense en que la media se sube, pero la presión de pulso no. Este individuo tiene alrededor de 48 y este individuo tiene 144/100 con una presión de pulso de 44. En el tercer escenario, cuando lo que tengo perdido la distensibilidad de la aorta, el escenario es otro, donde la presión sistodiastólica se incrementa en forma marcada con una presión de pulso muy elevada. Entonces, cuando hay cambios en la distensibilidad de la aorta, la pulsatilidad se aumenta y la presión de pulso es muy grande. Y finalmente, si yo tengo mezcla de las dos, voy a tener elevaciones muy marcadas tanto de la presión de pulso como de la presión media, que me están diciendo que el sistema tiene alta resistencia y tiene baja distensibilidad. Eso a grandes rasgos es lo que se puede ver en la presión arterial tomada en un individuo. Ahora hay otros elementos como la variación día-noche, que vamos a hablar de ella más adelante, que es muy importante. Y finalmente vamos a revisar algunos puntos para concluir lo que he hablado, que más o menos sinteticen lo dicho. Entonces, lo primero es que la presión arterial tiene un componente estable que lo da la presión arterial media y otro pulsátil, ambos fundamentales para determinar las cifras de presión arterial de un individuo. Lo segundo es que se requiere tener dominio de la fisiología de las 4 presiones.
la sistólica, la diastólica, la media y la presión de pulso. 2 son obtenidas, 2 son calculadas, pero las 4 las necesitamos para entender la hipertensión de un individuo. La frecuencia cardíaca hay que evaluarla simultáneamente con las presiones y entender qué ocurre a través de lo que está viendo en la frecuencia con el barorreflejo como un elemento importante en el control de la presión arterial. Entre más grande la presión de pulso, menor la elasticidad del sistema arterial, sin duda lo acabo de mostrar, y entre más altas las dos presiones, mayor es la resistencia vascular. Eso es claramente delineado desde la fisiología general y es muy importante para todos los ejercicios analíticos que haremos más adelante. Y por último, los fenotipos hemodinámicos integran las acciones de los 3 grandes sistemas de control, que son el renal, el cerebral y el cardíaco, que se los mencioné hace un instante. Ahí termino. Esa es mi primera sesión de fisiología. Espero no haya sido muy agotadora. Traté de sintetizarles lo más fundamental, pero necesario para poder avanzar a entender las formas clínicas de hipertensión que vamos a ver. Y espero igualmente que tengamos una nutrida conversación enseguida y poderles aclarar cualquier otro punto que sea necesario. Dejo en Carlos la coordinación y muchísimas gracias de nuevo por estar presentes y por escuchar. No, Danovar, muy linda presentación, muy clara, muy didáctica. Bueno, se abre la discusión, aportes, preguntas, observaciones. Hoy tenemos una audiencia extraordinaria, con colegas que trabajan desde una perspectiva distinta, médicos generales, estudiantes, cardiólogos, neurólogos, de manera que van a ser muy bienvenidas sus preguntas. El que quiera hacer una pregunta simplemente levanta la mano, le asignamos el micrófono o si quieren escribir a través del chat, de manera que cualquiera de las dos alternativas está disponible. Nuevamente, las recomendaciones de ustedes de cómo podemos hacer mejor esta actividad son también muy bienvenidas. Vamos a estar, como les dijo el doctor Dagnovar, mañana esta presentación va a quedar disponible para que ustedes puedan en cualquier momento volver a verla y lo mismo las personas que hoy no pudieron acompañarnos, porque estos elementos son fundamentales para las otras sesiones donde se va a hablar de cómo es el aprovechamiento de los diferentes recursos para toma de presión arterial antes, ahora y en el futuro. Esa posibilidad de hacer la clasificación de los diferentes fenotipos, de cómo tomar decisiones sobre el tratamiento y cómo de acuerdo a esos fenotipos se pueda tomar una decisión del mejor medicamento y hacer un taller alrededor de interpretación, de monitoreo de presión arterial, de toma de decisiones. Pero esta parte de fisiopatología, sin duda alguna, es clave para poder luego entender esos diferentes fenotipos que ha sido casi que un descubrimiento del grupo de psico. De manera que, adelante, las preguntas son bienvenidas. No, sino que levanten la mano o escriban a través del chat. Daniel, mientras surgen las preguntas, tú mencionabas ahorita presión arterial central, otros la tienen muy en cuenta, tú insistes en esos 4 aspectos que nos mencionaste. ¿Habrá que tener en cuenta también esa parte de la presión arterial central? ¿Es importante? Carlos, muy importante tu pregunta. La verdad es que en la investigación de punta en el tema de hipertensión, el análisis de la presión arterial central adquiere importancia y se está, digamos, logrando saber cuál es ese valor. Lo que no hemos podido identificar es cómo pegarlo de la terapéutica y del diagnóstico diferencial del hipertenso. Sabemos claramente que la presión central es la presión que va sobre todos los órganos, más que la periferia, la de la periferia braquial o en cualquier otro sitio, y que esa es la que hay que contabilizar a la hora de decir si un individuo realmente tiene compromiso de órganos blanco mediado por hipertensión central principalmente. Sin embargo, es un tema todavía muy de investigación, todavía se está empezando a clarificar cuáles son los valores de referencia. Tomó muchos años saber
que eso era la diferencia entre muchos pacientes, la presión central versus la periférica, pero todavía no tenemos una claridad suficiente para insertar el análisis de la presión central como parte del manejo clínico rutinario de un paciente. Perfecto. El doctor Roberto Parga tiene el micrófono disponible. Puedes activarlo, Roberto. Y bienvenido. Adelante, Roberto. Bien, puedes activar el micrófono. Mientras el doctor Roberto Parga activa su micrófono, Dainovar, hay un par de preguntas, te las voy a leer. La primera es del doctor Ayer Clavijo y nos dice, en las diferentes guías de manejo recomiendan que en los diferentes niveles de uso de fármacos para el tratamiento de hipertensión arterial, pero sin embargo, con esta amplia explicación de la fisiopatología de la hipertensión arterial, del uso de la BOP, se marca una pauta diferente en la toma de decisiones clínicas como estandarizar estos conceptos para el tratamiento farmacológico. Yo creo que al mismo tiempo es una pregunta bien bonita de la trascendencia que seguramente se va a exponer de las medidas no farmacológicas en el manejo de la hipertensión arterial, si hay un flujo del sistema nervioso central, la modulación con buscar la manera de disminuir el estrés, las situaciones emocionales intensas, la formulación de la resistencia periférica y lo que se logra con el endotelio y el ejercicio, la modificación de la intolerancia a los carbohidratos y la resistencia a la insulina, la modificación del peso, en fin, todos esos detalles que son no farmacológicos y que permiten entender parte de la fisiopatología que has dicho. Me imagino que es buena parte de la pregunta que el doctor Clavijo nos está haciendo. Sí, lo que dice Fair y me alegro que haya hecho esa observación porque realmente en las guías hay, digamos, todavía muchas reglas de uso de los medicamentos muy estándar, que están mediados por ensayos clínicos usualmente que anteceden a estas guías que se publican. La investigación, digamos, todavía muchos de los hallazgos nuevos no están incluidos en esas guías. Hay cosas que, por ejemplo, en los últimos 5 años han aparecido extraordinariamente importantes para tomar decisiones en la formulación farmacológica, por ejemplo, cuál es el valor mínimo al cual se debe llevar un paciente, que ya empieza a aparecer en las guías, y, por ejemplo, cuál es la diferencia entre las dos presiones en términos de intensidad en la intervención terapéutica. Hay publicaciones muy recientes con estudios muy grandes hechos con monitoreo de 24 horas que muestran, por ejemplo, cómo en las personas mayores de 50 años la hipertensión diastólica es relativamente benigna, mas no lo es así en menores de 50 años. Y por el contrario, la hipertensión sistólica es supremamente agresiva en cualquier instancia de la vida de un individuo. Entonces eso reformula un poco los blancos terapéuticos, los valores de corte que tenemos que llevar a cabo en estos pacientes y van a ver seguro en las próximas guías una diferenciación muy nítida entre cuáles son las metas de tratamiento diferenciadas por presiones arteriales, sistólica y diastólica y eventualmente la media. Entonces, sí, todavía no están en las guías contemporáneas que tenemos que son del 19-20, pero en las próximas que deben estar a partir del 23, seguramente eso va a empezar a ser parte de la formulación en esas guías. Muchas gracias, Dainovar. El doctor Roberto Parga volvió a alzar la mano. Roberto, tienes a tu disposición el micrófono, actívalo y formula tu pregunta con tranquilidad. Adelante, Roberto. Bueno, mientras el doctor Roberto activa su micrófono, el doctor Rómulo Paipilla también tiene una pregunta para ti, Don Novar. Primero que todo, le gustó mucho tu conferencia y por lo explicado en pacientes adultos mayores y con evidencia de elevación de presión de pulso, generalmente 70, 90 milímetros de mercurio, se explica por una menor distensibilidad y con sistólica alta y diastólica baja. Rómulo, totalmente cierto, así es. La hipertensión del paciente mayor, adulto mayor, 70 años en adelante, característicamente se presenta con presiones de pulso muy elevadas de 60 milímetros o más. Primero que todo, eso quiere decir que tiene una sistólica de 150 con una diastólica generalmente de 80 o menos. Y por ende,
implica que la diastólica está o normal o baja. Y esa paradoja de hipertensión sistólica marcada con diastólicas bajas a veces se acompaña de presión media baja. Entonces es casi que una antítesis de la hipertensión clásica, donde decíamos hipertenso igual resistencia vascular sistémica elevada. Aquí es hipertenso igual disminución de la elasticidad aórtica, o sea, rigidez arterial con hipertensión sistólica e hipotensión diastólica. Y son bastante complejos de manejar porque si nosotros les damos vasodilatadores, ellos realmente la resistencia vascular no la tienen muy alta. Lo que tienen alterada la elasticidad aórtica. Y muchas veces lo que comprometemos es el flujo periférico y la perfusión tisular cuando les bajamos la presión diastólica por debajo de 70 milímetros de mercurio con vasodilatadores. Entonces yo creo que sí es exactamente ese el escenario. El doctor Montejo, Dagnovar. Profe, buenas noches, excelente ponencia. ¿Hay alguna guía que usted conozca que hable ya de fenotipos e invite a utilizar esta medicina de precisión en el enfoque y tratamiento del paciente hipertenso? Si no es así, ¿qué tan lejos estamos de empezar a ver esto en las guías de manejo? Juan Diego, muchas gracias por la pregunta. Muy bueno que esté participando en nuestra reunión. Estamos cerca. Si se ha visto en la mayoría de las guías, hablan de fenotipos, pero de presión todavía. El fenotipo de bata blanca, el fenotipo enmascarado, el fenotipo de no dipping, o sea, de no descenso nocturno, el fenotipo de presión invertida, el fenotipo de ascenso matutino acentuado. Todos son fenotipos porque son diferencias específicas entre pacientes, pero todavía referidos a presiones arteriales. La nueva era, que es la que estamos entrando, es los fenotipos referidos al estado circulatorio del paciente hipertenso que me permite entrar en esa medicina de precisión. Muy seguramente para las próximas guías van a aparecer algunos. Por ejemplo, el fenotipo neurogénico del paciente con apnea obstructiva del sueño es un fenotipo bastante aceptado ya. Y el fenotipo, digamos, del paciente hipertenso joven que tiene respuesta cardiogénica con aumento en la frecuencia cardíaca, es otro de los que está bastante aceptado ya. Y el fenotipo del adulto mayor, el que acabé de explicarle a Rómulo también, que es el del adulto mayor de 70 años con mucha hipertensión sistólica, presión de pulso alta, presión diastólica baja, claramente es un tercer fenotipo hemodinámico. Y creo que para las próximas guías, esos tres por lo menos deben aparecer en las discusiones de cómo manejarlos diferencialmente en este concepto de medicina de precisión. Perfecto. Roberto, insiste otra vez en tratar de abrir tu micrófono. Si no, escríbenos a través del chat o de preguntas y respuestas. Bueno, el doctor Diego Echeverri, Tagnovar, también le gustó mucho tu presentación y dice lo siguiente: profe, en concordancia con el profe Carlos José, la presión arterial central ha sido importante, sobre todo en pacientes jóvenes con hipertensión sistólica aislada. De acuerdo a ello, en nuestro medio se puede medir fácilmente y su interpretación. Sí. Diego, la respuesta es la siguiente. Los equipos de mapa de última generación hacen velocidad de onda de pulso y hacen también medición de presión aórtica central. Y ese dato es importante, sobre todo en el escenario que has mencionado, donde en pacientes hipertensos jóvenes que tienen lo que llaman la hipertensión espúrea, donde es una especie de pseudohipertensión, porque tiene mucha hipertensión sistólica con presiones diastólicas normales habitualmente, con presiones centrales normales. Y en ese escenario, digamos, la intervención es mucho más discreta que cuando la presión aórtica central está más alta. Habitualmente esos jóvenes tienen las dos posibilidades, ¿no? No es solo que si tienen hipertensión sistólica aislada en paciente joven, todos tienen presión aórtica central normal, no es así. Hay un grupo de ellos que también tienen presión aórtica central aumentada y son los que requieren efectivamente una intervención específica. Hay un subgrupo de ellos que tienen hipertensión sistólica aislada porque la aorta es pequeña, porque tienen una desproporción entre el tamaño corporal y el tamaño de la aorta. Y la aorta parecería que estuviera poco elástica, pero realmente lo que está es pequeña.
Y esa es la explicación de por qué tienen esa hipertensión aparentemente espúrea. Y sí nos ayuda la presión central a saber eso. Los equipos nuevos como el Mobilograph y otros de otras compañías como Custo que miden presión y onda de pulso a la vez son los que se utilizan para hacer ese diagnóstico. Perfecto. Dagnover, aquí ya se soltaron a hacer preguntas y aportes. Fair, que nos preguntó ahorita del aspecto de la trascendencia de la velocidad de onda de pulso, nos dice lo siguiente. Con su excelente explicación, refuerza la importancia de medir la velocidad de onda de pulso y hemos visto cómo ya toman esta medida como predictor independiente de riesgo cardiovascular. Sin embargo, este es un método poco accesible en la práctica clínica. Mm. Existen métodos de medición algorítmicos para saber la BOP. Miércoles, te dieron en el clavo. Muy bien, Fair, esa pregunta que sabes es muy importante. Sí, los hay. Los europeos desarrollaron en el 2014 una primera metodología para evaluar en un estudio un estimativo, porque ya no se llama una medición, sino un estimativo de la BOP a partir de la presión arterial y la edad del paciente. Y se comparó con la medición directa utilizando técnicas que son más exactas. Lo que llamó poderosamente la atención es que el método por estimativo usando presiones y edad era muy bueno epidemiológicamente para predecir efectos cardiovasculares en esos pacientes, tan bueno como la medición directa. Entonces hay algoritmos. Nosotros también desarrollamos un algoritmo que lo publicamos en el año 2018, hecho sobre más de 3.000 personas en nuestra ciudad, donde pudimos identificar cuál era la exactitud y la validez de ese método utilizando presiones y edad del paciente. Hay otros autores que han cuestionado un poco esa dependencia tan alta de la presión y de la edad en el algoritmo. Y los métodos, obviamente, que calculan utilizando la presión en el brazalete, el valor de la BOP y de la presión central son mejores en cuanto al valor como tal, pero sí se puede estimar con bastante, digamos, holgura el dato. ¿Qué es holgura? 0.5 metros por minuto de diferencia, por segundo, perdón, de diferencia en la BOP. No es mucha la diferencia entre los dos métodos. Eso realmente se acepta como bastante bueno y se puede hacer con algoritmos. El doctor Iván Rendón nos hace un aporte que puede ser muy interesante. ¿Te gustó igualmente tu presentación? Las mediciones no invasivas de presión central son válidas para tomar conductas, pero la pregunta que te hace es ¿por qué muchas veces vemos diferencia cuando se compara con las que se toman invasivamente y el que hace muy frecuentemente esas determinaciones? Sí, la presión central, es decir, el método de referencia para medir BOP es un método que se llama de velocidad en dos puntos, es decir, carótido femoral o carótido radial, utilizando una tecnología que desarrollaron los australianos que se llama el SFIGMOCOR. Y es el gol estándar porque contra presiones intraarteriales demostró que las diferencias en el valor absoluto de BOP, de velocidad de onda de pulso, eran inferiores a 0.3 metros por segundo. Entonces, Iván, realmente ese nuevo método con esa forma de hacerlo en dos puntos, por eso digo en dos puntos, es tan bueno como intraarterial. Lo que no es tan bueno es el brazalete solo, porque estamos midiendo en un solo punto. Entonces, estamos haciendo unos, digamos, cálculos matemáticos para estimar de alguna manera cosas, porque una velocidad para medirla necesitas dos puntos. Yo puedo decir qué tan rápido fui de aquí a allí porque sé cuáles fueron los dos puntos, pero si lo estoy haciendo en un solo punto, la velocidad como valor se pierde en gran parte. Y eso es lo que ha hecho que estos métodos que se usan solo con brazalete tengan imprecisión frente a los métodos invasivos. Pero los métodos en dos puntos, carótido femoral, carótido radial, son muy iguales a los métodos intraarteriales. Bueno, el doctor Parga finalmente pudo enviarnos su inquietud, Dagnovar, teniendo en cuenta la interacción de presión arterial, frecuencia cardíaca que tú enfatizaste, tiene
conocimiento por la práctica de casos de pacientes severamente hipertensos y, por supuesto, pues bradicárdicos a quienes solo se les haya logrado controlar la presión arterial implantando un marcapasos por la bradicardia? Es muy buena pregunta la de Roberto y tiene doble respuesta en este sentido. Los dos escenarios se dan. Hay hipertensos que son jóvenes con taquicardia, frecuencias de 90, 100 y más, y hemodinámicamente todo lo demás está en orden. Es decir, el gasto obviamente está aumentado por la taquicardia, pero la resistencia vascular está bien, el función arterial está normal, el volumen sanguíneo está bien y no hay otros hallazgos que expliquen, digamos, desde el punto de vista de causas secundarias, función tiroidea y otros, en la taquicardia de esos individuos. Probablemente es por influjo central. En esos individuos, la modulación de la frecuencia cardíaca se ha utilizado en varios reportes de casos como una forma de controlar la presión arterial, es decir, sin antihipertensivos, solo utilizando modulación de frecuencia cardíaca, por ejemplo, con ivabradina, que tiene ese efecto clínico. Y hay reportes de casos en la literatura que han mostrado el efecto tan significativo para disminuir la presión arterial diastólica cuando solamente es mediada por taquicardia. En el otro espectro, cuando la persona tiene bradicardia, generalmente personas mayores, es común que haya mucha hipertensión sistólica porque la bradicardia aumenta el tiempo de llenado cardíaco y produce un volumen latido muy alto. Entonces, la presión sistólica en un sistema inelástico se incrementa mucho. En esas personas, habitualmente, cuando les colocan marcapasos, si tienen disfunción sinusal u otro indicio de que lo requieran, se corrige sustancialmente la hipertensión de esos pacientes. Entonces, les pongo los dos ejemplos, tanto de Brady como de Taqui, donde el manejo no es antihipertensivos per se, sino otras medidas que son capaces de controlar el problema. El doctor Rómulo nuevamente te inquieta con un detalle importante. Las pacientes gestantes. Pienso que aquellas gestantes no con hipertensión crónica, sino hipertensión relacionada con el embarazo, sus cambios hemodinámicos a lo largo del tiempo, dice lo siguiente, y teniendo en cuenta sus cambios hemodinámicos a lo largo del tiempo, ¿existen también fenotipos establecidos o ajustes de evaluación en los parámetros en un mapa de 24 horas? Es decir, algunas particularidades de el monitoreo de la paciente embarazada con una preeclampsia, por ejemplo. Sí. Creo que es la pregunta del doctor. Sí, es muy buena pregunta porque efectivamente la hipertensión gestacional ha sido objeto de estudio reciente con mucho refinamiento hemodinámico y se han encontrado dos fenotipos principalmente, el fenotipo vasoconstrictor que se relaciona más con el desarrollo de preeclampsia y eclampsia y con consecuencias fetales adversas, y el fenotipo cardiogénico de activación volumétrica, de aumento en el gasto cardíaco, que es mucho más benigno en términos del pronóstico fetal y gestacional de la mujer embarazada. Entonces, esos son los dos grandes que hay. Y hay varias publicaciones muy interesantes donde se comparan, digamos, los efectos en términos de desenlaces del embarazo y presiones al final del embarazo cuando se comparan el fenotipo vasoconstrictor y el fenotipo cardiogénico, que medimos súper bien cuando hacemos estos fenotipos. Y yo creo que esa es una de las cosas donde tenemos que investigar más en nuestro medio, entender mejor esas particularidades, porque eso nos lleva a predecir en qué mujer gestante puede haber una consecuencia adversa y en cuál no. Entonces, eso se hace habitualmente alrededor de la semana 20, porque de la semana 20 para allá, pues con esa valoración se puede predecir más lo que pueden ser las consecuencias gestacionales de esa persona. El doctor Heriberto hace un llamado de pronto a que algo nos ha pasado. Dice, doctor, buenas noches, excelente como siempre. El algoritmo de SICORD en la APP ha cambiado. ¿Hace algún tiempo que no funciona para los cálculos hemodinámicos? Heriberto, buenas noches. Gracias por estar presente. Qué gusto tenerlo también. Sí, ha cambiado.
Cuando hicimos la app en el 2018, utilizamos unos cálculos hemodinámicos muy orientados a la velocidad de onda de pulso. Y a raíz de las investigaciones últimas, logramos entender mejor cuál es la importancia que tiene la distensibilidad aórtica en la determinación de los parámetros hemodinámicos. Entonces, para evitar pues algunos errores que están, digamos, presentes sin ser excesivos, pero que sobreestiman los valores que inicialmente tuvimos, paramos esa aplicación para entrar en la nueva aplicación que va a tener todos estos nuevos cálculos, que en otro momento les hablaré de ella, pero que permite pues más exactitud en los análisis hemodinámicos. No habremos cumplido con las preguntas que nos han formulado. Ya estamos hacia las 8:15. Creo que ha sido una discusión muy generosa, muy agradable. No sé si tengas una reflexión final para que cerremos la actividad de hoy y los entusiasmemos para el próximo mes. No, muy agradecido estoy porque veo que se estuvieron hasta el final y nos escucharon en todas estas explicaciones. Como pueden ver, realmente la sesión de preguntas es muy importante porque ahí es donde podemos aclarar, ampliar, discutir detalles que son, digamos, muy importantes para ustedes, que a veces se le pasan a uno, que digamos uno no contempla lo que va a hablar. Y les agradezco mucho el que hayan participado con sus preguntas y nos hayan ayudado a ampliar. Entonces, de nuevo, les reitero pues la importancia de darnos la oportunidad de que nos pregunten y poderles responder de la mejor manera o buscar pues una forma de llegar a la respuesta que ustedes necesitan. Estaré muy atento, sin duda, pues que cada vez que avancemos, esto fue muy básico, me excusan si lo ven muy básico, pero muy necesario para poder entender lo que sigue, donde ya nos vamos a adentrar en muchos más detalles clínicos, fisiopatológicos aplicados. Y con estas primeras cosas que hablamos hoy, podemos llegar allá con mucha más firmeza y estoy seguro que aprenderemos mucho así. Muchísimas gracias de nuevo por la atención y les deseo una feliz noche a todos. Carlos, puede cerrar. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo mes. Nos vemos en la próxima sesión. Una feliz noche. Felicidades.